Llegó a Canarias con el boom del turismo en los años 70 para rodar publicidad sobre las islas y terminó grabando aquí La miseria de los aparceros, la primera película de karate de España o la serie televisiva de Chojuá. El director Ramón Saldías cuenta con 30 años de filmaciones en las islas que ahora han vuelto a Canarias. Cuenta con material de nuestros oficios artesanos, paisajes, sociedad o sucesos, en una época en la que poco se conservaba en audiovisual. Un tesoro que hoy desgranamos en Canarias Escultura. Sergio Morales, eres coordinador del Centro de la Cultura Audiovisual de Gran Canaria. Bienvenido a Canarias Escultura. Gracias. Este centro se ha encargado de impulsar el libro que cataloga y por primera vez todo el material audiovisual del director Ramón Saldías. ¿Qué relación tiene el director vasco con Canarias? Bueno, ha sido un trabajo extraordinario de Oninche Saldías, en realidad, el libro. La relación de Ramón con Canarias es estrechísima. Se ha pasado aquí más de 30 años, ha capturado parte de nuestra cultura, parte de nuestro deporte, de nuestra política, de nuestro medio ambiente, a través de su cámara, trabajando tanto en 16 milímetros como en 35. Ha creado 2 productoras, ha tenido a sus hijos, o sea, imagínate, la relación ha sido estrechísima. Y yo creo que es un vasco canario en realidad. O sea, que su origen vasco es innegable y forma parte de su carácter, su vida y su forma de hacer. Pero tiene ya la canariedad en sus genes y en su familia. ¿Y este vasco canario cómo termina aquí en las islas? Porque él ya tenía una carrera previa a llegar aquí en el mundo audiovisual. Bueno, creo que vino a rodar un documental, no sé, en los años 70. Y a partir de ahí empezó a contactar con diversas personas de las islas y finalmente acabó por asentarse y acabó por trabajar, trajo su propio equipo, su propia cámara y acabó por trabajar también finalmente con Nodo, fundar sus productoras y a raíz de ahí, como decías, no solo trabajar en la parte, digamos, más alimenticia, los publicitarios, las imágenes corporativas para empresas, para tal, sino que finalmente además logró también levantar 2 largometrajes y tuvo una relación muy estrecha con algunos cortometrajistas también, que gracias a él, a su apoyo y a su ilusión, pudieron hacer realidad sus trabajos. Y son algunos de los cineastas que hoy día están en nuestra tierra y siguen trabajando. Porque él comenzó, como comentabas, con el tema publicitario, documental, muy relacionado además con el boom turístico de aquella época aquí en Canarias. Eso le dio la oportunidad también de ver la cara B de esa imagen ideal que se quería exportar con el turismo, ¿no? Y de ahí nace Aparceros. ¿Qué valor histórico tiene este documental para Canarias? Muchísimo valor histórico, porque no olvidemos que estamos en una época complicada, en dictadura franquista, posteriormente la transición. Una época donde, en este caso Ramón, que tenía una actitud y una, digamos, visión crítica de la realidad desde el punto de vista político, tuvieron la oportunidad de desarrollar, en este caso él como operador, acercarse a la vida de los aparceros del sur de Gran Canaria, en un momento complicado, donde las condiciones de vida de los aparceros eran especialmente desastrosas, y reflejar esa realidad también les podría haber ocasionado evidentes problemas con la censura y con el régimen, ¿no?
Yo creo que en ese sentido, no sé si por sus orígenes o por su vocación política, hizo un trabajo de recopilación y de documentación de toda esa época y de toda una realidad que probablemente difícilmente hubiera llegado a nosotros de otra manera, ¿no? Yo creo que son documentos históricos, forman parte de nuestro patrimonio audiovisual y como sucede con todos los documentos audiovisuales, refleja a veces por lo que cuenta y a veces por lo que no cuenta, una historia, ¿no? y una realidad determinada de una época. Bueno, yo llego a Canarias en el año 70, a finales de 70, para rodar una visita que hacía Sánchez Bella para inaugurar el Hotel Concord, el Hotel Don Juan, el Arrecife Gran Hotel, para una empresa que se empezaba a montar en Las Palmas para hacer documentales turísticos. Cine no había nada. Cine era este señor que quería hacer cine, entonces necesitaba material, una cámara, ¿no? Y una persona que entendiera que fuera un cámara. Entonces yo aproveché ese momento para instalarme aquí. Vine para eso y luego, como he comentado, me quedé para hacer más cosas. Hicimos lo que se ha llamado la atención es Aparceros, que eso fue una cosa, iniciativa propia, sin contar con el ministerio, o sea, había que pedir permiso, pero obviamos y nos metimos a hacer ese documental. Nosotros conocimos la revista Sansofé, entonces Sansofé era un nido de comunistas, y ahí nos hablaron de Aparceros, una chica, Mari Carmen, que era del Partido Comunista, hablar con los aparceros para que nos dejaran rodar, porque supongo que la gente quería una cámara y no queremos saber nada, porque el jefe nos despachan. Eran unas imágenes donde contábamos, empezamos con turismo, y hacemos una parada, como quien dice, a 20 metros más a la derecha, donde estaban los aparceros. Creo que se rodó entre el aeropuerto y playa del Inglés. El documental no tiene voz en off, tiene unos letreros como estilo antiguamente diciendo los aparceros vivían en la parcería, hacían esto, plantaban en las esquinas algunas comidas para ellos, papas y otras verduras, y tenían cabritas, alguna gallina para poder subsistir, porque les pagaban muy poco, pagaban al principio y luego se olvidaban de pagar los terratenientes. A la gente que ya se había olvidado de esas cosas, o no se habían olvidado, no había imágenes, porque ni fotografías hay de los aparceros, al ver esas imágenes de los aparceros trabajando, las chabolas donde vivía, los niños por el suelo correteando, les ha removido mucho. Hicimos en el 72 y 73. Se presentó al ministerio y el ministerio automáticamente nos negó el cartón de exhibición y no nos llevó a la cárcel. Y hasta el año 77, cuando había muerto Franco, no nos dieron el cartón de exhibición. Él, además de documentales y publicidad, en un momento da el salto al cine. Como decías antes, tiene 2 largometrajes. El primero es El Camino Dorado. ¿Se puede considerar que es el primer largometraje contemporáneo de Canarias? Así lo he escuchado a él, que lo ha definido alguna vez. Pues probablemente sí. Ahora no recuerdo si fue anterior al de los hermanos Ríos, pero es probable que sí. Es una apuesta por hacer un cine industrial y además recuperando una idea y un material que él ya había trabajado previamente en un cortometraje. Y bueno, de hecho, también yo creo que recoge una parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia y el año pasado finalmente pudimos recuperarlo, lo digitalizamos a través del CCA y es probable que sea lo que dices tú. O sea, tenemos también que poner en valor el que a partir de los años 80, digamos que empezaron a hacerse producciones industriales de largometraje en Canarias, ¿no? Hasta esa época, digamos que nos tenemos que ir hasta casi los años 20, 30, para ver las primeras producciones de largometraje realizadas en Canarias y por directores canarios, ¿no? Es una época complicada porque no solo desde el punto de vista de la producción,
dificultad para encontrar recursos, dificultad para encontrar financiación, dificultad también, de hecho, para encontrar herramientas, la maquinaria, dificultad para encontrar el equipo humano que participe en las producciones. Y entonces ahí se arman unas colaboraciones con algunas personas de la península y en los equipos locales, ¿no? Yo creo que es una época pionera, una época precursora de lo que puede ser el audiovisual en Canarias. Solo tienes que dejar de beber 24 horas. Solamente 24 horas. Creo que hace falta algo más. Corría el año 1979 y embarcarse en un rodaje sin ninguna subvención oficial era toda una aventura. El Camino Dorado, el primer largometraje de Ramón Saldías, fue sin duda un acto de valentía y confianza. ¿Cuándo vas a dejar de beber? Así te estás matando. Pero bueno, por unas copas que he tomado. Saldías, ya asentado en Las Palmas de Gran Canaria y con su propia productora, nos contaba la historia de Juan y Antonio, dos amigos alcohólicos que tratan de desintoxicarse a la vez. Uno de ellos logra ir superando su adicción, pero el otro parece incapaz de dejarlo. ¿Estás medicando? No, he dejado de beber. Como otras veces. Una semana o dos sin copas y luego a por todas. No, he dejado de beber de verdad. Realmente el director se basó en un hecho real que había conocido años antes mientras rodaba un documental sobre Alcohólicos Anónimos en San Sebastián. El título El Camino Dorado alude a la falsa creencia de que la cerveza es menos nociva y puede ir aplacando la adicción. La película fue rodada en tan solo 13 días y con muy pocos medios. También la parte admirable de Ramón Saldías de hacer todo, ¿no? De ser director, productor, guionista, el cámara, el de las luces, o todo en uno, ¿no? Multitasking, un hombre orquesta. Sí que es cierto que en los rodajes de mi padre, muchas personas que, pues por ejemplo el actor Paco Romero era actor y también trabajaba en producción. Su mujer, Juani Roque, también era la que hacía casting, también podía ser una extra, ¿no? Era como apañárselas con la que tuvieras, ¿no? No como ahora, pues quizás por la falta de recursos económicos sobre todo, no por las ganas, desde luego. Ese tratamiento tan crudo y real sobre el alcoholismo hizo que la película fuera seleccionada por el Festival de San Sebastián en la sección Nuevos Realizadores, convirtiéndose así en el primer largometraje canario en competir en un certamen internacional. La segunda película de Ramón Saldías marca otro hito, es Karate contra Mafia. En este caso, sí podemos decir, la primera película de karate rodada en España, además, que se graba aquí en Gran Canaria, aunque se supone que es Hong Kong. Esta película es un hito en muchos sentidos. Cuéntanos un poco sobre ella. Es un hito en muchos sentidos y es una película muy divertida. El director firma como Sa-Di-A y... Bueno, es una mezcla entre marineros coreanos que encontró en el puerto de Las Palmas y los equipos que él mismo formaba también, pues, que se dedicaban, digamos, a toda la dirección artística. Lo mismo en la película participaron un montón de cineastas que están hoy trabajando y que disfrutaron de la película. Y es una película peculiar en el sentido de escasa producción, un guión pues muy lineal, se rodó en las calles de la isleta, en lo que era el barrio chino de la isleta, y también en la zona de Vegueta, con lo cual esas imágenes también son, en fin, desde el punto de vista patrimonial también son muy, muy interesantes. Y es una película eso que ha pasado, se ha convertido en una película de culto a base de buenas intenciones y dificultad de producción, ¿no? Que es un poco el resultado final. Ramón Saldías hizo Karate contra Mafia básicamente para dejar claro que podía. Karate contra Mafia fue una idea para demostrar que en Canarias se podía hacer toda clase de películas. Pero yo no había visto nunca una película de karate, fui a ver una en el Cine Avenida, con los que me dieron la idea. Y hicimos la película, contratamos a este chico Denis, que era subcampeón de karate europeo, ¿no? Y entonces rodaba con sus alumnos. Claro, les pusimos una capucha a los alumnos para que luego al final pusimos un chino con la capucha, sacamos la capucha y era un chino.
Y había uno que iba de rosa, hacía unos saltos mortales impresionantes, ¿no? Y luchaba, es el que se tira de la calle Audiencia, hice un mercado chino y se tira desde una tapia que hay de una casa al suelo. El puerto estaba lleno de barcos coreanos, y claro, eso no se encuentra en cualquier sitio. La película empieza por unos barcos coreanos que están fondeados ahí al amanecer fuera para no pagar puerto, y luego saqué los que están en el puerto fondeados, y metimos al actor que salía entre todos los coreanos, que estaba muy oscuro, tal cual, es blanquito, pero bueno, y sale y le persiguen los malos, los mafiosos, y hay una pelea y luego otra, y peleas me las saqué por cualquier esquina. Hay una cosa curiosa, que rodamos en la trasera del Metropol, que era el jardín del ayuntamiento, y ahí necesitamos una pistola, y nos la dejó un agente de la policía, que le quitó las balas y nos dejó una preciosa, niquelada. Sale un momento, el que me estaba sonorizando era uno que había hecho karate, y dice, no se grita en el karate, a mí me da lo mismo, si no grito ya verás cómo queda esto, tú me gritas, que para eso te pago. Toda la odisea para hacer Karate contra Mafia sirvió para convertirla en una película a día de hoy de culto internacional. En España, el Festival Cutrecon de cine de serie B le ha concedido varios reconocimientos, tantos como para tener un premio bautizado en honor a Ramón Saldías. En el Cutrecon entregan un premio de Sanya, que es mi nombre en chino. A la gente pues se entregó, lo entregué personalmente a Kultelar, que era el realizador del Superman turco. Ramón Saldías une así su nombre al de Mats Helge, director sueco experto en hacer películas de bajo presupuesto de ninjas, o Lindsay Shonteff, pionera del género desde finales de la década de los 60, o Bernard Lanois, francés, director de la pieza fundamental del terror de serie B, Devil's Story. Son grandes figuras del género, en el que las ganas y el atrevimiento ganan la partida, siempre al presupuesto. Nos muestra además, como decías, también tiene un valor patrimonial, una isla que ya no existe, una Vegueta diferente, una isleta diferente, pero no es lo único, no es el único legado en este sentido que nos deja la producción de Ramón Saldías, porque él llevaba su cámara siempre consigo, iba grabando lo que le llamaba la atención. ¿Qué otras cosas encontramos en ese archivo de Saldías? Pues muchísimo material, desde el tren vertebrado que hizo un comercial para los promotores del tren, hasta imágenes de campo, ciudad, de todo. O sea, tiene un archivo súper amplio que, gracias a la colaboración, en este caso con el CCA Gran Canaria y también con Filmoteca Canaria, pues se ha podido recuperar gran parte de ese archivo. Y sobre todo gracias a la ilusión y a la pasión que le ha puesto Ninche Saldías, que es la autora del libro que publicamos el pasado año, y que recoge esa catalogación de todos los materiales que su padre realizó. Y me gustaría destacar también la visión artística, innovadora, experimental que tiene Ramón, que incluso recientemente se ha también, bueno, ya en su época hizo animación, por ejemplo, ¿no? Que en un momento en que prácticamente nadie en Canarias hacía animación, hoy por suerte tenemos una pequeña industria de animación, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, pero ya la hizo en su época, con temas además canarios, como fue el de Chohua. Y ahora ya recientemente también se ha puesto a trabajar sobre fotogramas, pintando fotogramas y haciendo trabajos experimentales, ¿no? Un poco en la línea de Malcolm McLaren y de este tipo de autores, ¿no? Lo que me parece, bueno, que él siempre es un hombre apasionado del cine, cuya vocación ha involucrado a él y a toda su familia en esa pasión, pero además apasionado también de la creación, que me parece que hay que destacarlo. El proyecto que he desarrollado, obviamente, va sobre la figura de mi padre, Ramón Saldías, de productor y director de cine. El objetivo es recoger toda su obra audiovisual, todo ese legado cinematográfico que él ha dejado aquí en Canarias, plasmarlo en un catálogo
Primero un libro catálogo en realidad, ¿no? Recoger, inventariar y catalogar todo ese material en 3 grandes bloques, en historia, cine y publicidad. La película Juan Ismael Robinson del espacio de su propia memoria, rodada en 1979, constituye un gran legado, pues son las únicas imágenes audiovisuales que se conservan del pintor. El hombre que camina hasta la orilla, por su perdida fe, no pisa el agua. ¡Hola, Casildita! Igual de significativa fue su labor en la animación de Chohua de Eduardo Millares Schall, llevando las ilustraciones del artista a la población. El de Ramos Saldías, claro, me ha proporcionado una visión de una Canarias que, claro, no hay tantas imágenes de archivo, ¿no? De esa época, decimos, de los años 70, de los 80, y un reflejo de la sociedad que es muy atractivo, ¿no? Y atractivo para verlo ahora, ¿no? Para poder compararnos o ver cómo estaba en ese momento la ciudad, cómo era el estilo de vida y bueno, saber que tenemos muchísimas imágenes que, como decía, pertenecen a la memoria colectiva de Canarias y que son material para seguir, pues para hacer documentales, ¿no? Tanto de la cultura y tradición de Canarias que ha hecho Ramón Saldías. Él era un aficionado y un apasionado de cine, así que siempre llevaba su cámara encima y no era como un móvil, eran 35 milímetros, entonces rodó muchísimas cosas, todo lo que le llamaba la atención y eso es un material muy, muy valioso. Ha sido intentar discernir lo profesional de lo personal, ¿no? O sea, ha sido como también lanzarme así como al vacío para escribir la trayectoria profesional de mi propio padre, ¿no? Y descubrir quién es el director, el productor, con sus luchas, con lo difícil que se lo encontró, ¿no? Lo que en una época que él empezó a hacer cine, a principios de los 70 y durante los 80, en décadas que no había subvenciones o no habían las ayudas que hay actualmente, afortunadamente, en la industria del cine en Canarias. Entonces ver ese lado más humano, de padre y también de profesional, ¿no? El objetivo era que sirva de herramienta para que otros realizadores, otras mujeres, otros hombres que quieran seguir haciendo cine o contar historias sepan el material que tiene Ramón Saldías para disposición de la gente. Y comprometido también porque me parece un detalle de su biografía a destacar el que él, bueno, en el 2000 se vuelve para el País Vasco, pero él, y se llevó todo el material porque en aquel momento no había un lugar donde protegerlo aquí, unas cámaras adecuadas para ese material, pero él en cuanto pudo lo ha devuelto aquí y además para él es una satisfacción saber que está donde tiene que estar, en Canarias, que es un legado que él filmó pero que es para las islas, ¿no? Sí que es una satisfacción. Desde el CCA ya no habíamos pensado en hacerle un reconocimiento, incluso antes de que Oninche planteara el proyecto. Y digamos que su trabajo, el resultado de su trabajo, sus materiales audiovisuales, evidentemente son suyos, pero son de todos nosotros. Es decir, porque, como te decía antes, reflejan nuestra realidad, nuestras costumbres, algunos de nuestros personajes, yo qué sé, Lolita Pluma o personajes históricos de nuestra tierra. Y claro, es patrimonio de todos. Ramón me dio mucha vidilla porque yo lo que quería era hacer cine. De hecho, yo estudié publicidad con la idea de rodar spots, que es lo que más podría parecer hacer películas, ¿no? Él siempre ha sido un fosforito, acostumbrado a trabajar desde la austeridad absoluta. Hoy le diríamos el cine de guerrilla, ¿no? Tirando más de imaginación y de ganas que de dinero, porque no lo había. Y él quería rodar pelis. Me dijo, como habla, me dijo, coño, escribe un guión y tal. Digo, vale, escribí un guión que era un disparate, ultraviolento y súper gamberro. Y él decía que sí. Entonces era un tipo muy divertido. No te decía, no, esto no lo hagamos, vamos a controlarnos un poquito, ¿no? Y te decía, coño, ¿por qué no haces que lo atropelle y dé marcha atrás y lo vuelva a atropellar? O sea, él era todavía más heavy que tú. Tenía una mesa de montaje, una moviola horizontal, creo que la única que había aquí de 35 milímetros, gigante. Yo recuerdo el olor de su casa a película 35, a fotoquímico. Era un tipo que no paraba de trabajar, era el único que tenía cámaras y material en 35 milímetros y con él aprendimos los rudimentos y ayudándole. Nos dejaba sus cámaras, las PL, que son unas cámaras, son tanques, son unas cámaras durísimas. Son las mismas que usaba Kubrick en sus pelis. Y nos las dejaba manejar, salimos por ahí a rodar con ellas, nos daba plena libertad y gracias a eso, trasteando, aprendíamos. Por ejemplo,
tener valor de producción sin que la cosa salga demasiado cara, ¿no? Y esas cosas Ramón creo que nos enseñó a hacerlas bastante bien. Pues de repente colocas en el fondo 2 coches y 3 personas dando la vuelta a la misma plaza al mismo coche y parece que hay más coches. Estas cosas que son muy de peli clásica artesanal, y de eso aprendimos mucho con Ramón. Conocer a alguien así, al menos a mí, me asombraba, decir, caray, es Ramón Saldías. ¿Podemos acceder a él? ¿Dónde podemos encontrar ahora mismo todo ese material? Hay parte del material al que se puede acceder, que lo tenemos catalogado en el CCA Gran Canaria. Filmoteca Canaria también tiene parte de ese material. Y todavía hay otra parte de ese material que lo tiene el propio Ramón y la Filmoteca Vasca, que me imagino que poco a poco se irá trayendo a Canarias. Irá regresando. Pues Sergio Morales, gracias por acompañarnos hoy en Canarias Escultura y por ese trabajo que hacen recuperando nuestro patrimonio audiovisual. Gracias a ustedes. Descalamoche, destrozo, desastre, estrago. Los aparceros se manifestaron para evitar el descalamoche.